La corriente alterna trifásica es un sistema de generación, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, pero desfasada entre ellas 120 grados. Cada una de las corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase. Un generador trifásico se consigue desfasando las espiras 120 grados en el espacio. Normalmente es el imán el que se mueve dentro del generador y las espiras están quietas en el estator. El sistema trifásico presenta una serie de ventajas económicas con respecto a una línea monofásica equivalente. Las secciones de los cables que transportan la energía son menores. Los transformadores trifásicos son de mayor rendimiento, menor costo y menor tamaño. Los receptores de energía trifásico, especialmente los motores, tienen mayor rendimiento y menor tamaño. Los generadores trifásicos dejan disponibles tres pares de terminales y se pueden conectar a la línea de transmisión de diferentes maneras. Una conexión es con tres pares de terminales. Dejar disponibles los tres pares de terminales lo que produciría una línea de transmisión con 6 conductores. La segunda opción es la conexión en triángulo. Se conecta el extremo final de una bobina con el comienzo de la otra. Por último se encuentra la conexión estrella. Las bobinas se conectan de modo que el inicio de los devanados se unen a un punto común. En la conexión con tres pares de conductores se dispone de una línea de 2 conductores por cada bobinado del generador. Si la tensión de las bobinas fuera de 220 volts, en este caso cada línea sería de 220 volts. Este tipo de conexión no tiene mayores ventajas en la transmisión de energía que la de generación monofásica. En la conexión en triángulo se conecta el extremo final de un bobinado con el comienzo del otro. A los puntos de conexión de los bobinados se conectan los conductores de la línea de transmisión. Si la tensión de los bobinados fuera 220 volts, entonces la tensión entre dos cables comunes de la línea sería 220 volts. En este caso se dispone de una línea de 3 conductores que podrían transportar la misma energía que la línea de 6 anterior. Ahora veremos el diagrama vectorial y temporal de las tensiones sobre los bobinados. Suponiendo que cada uno de los bobinados tiene 220 volts eficaces, implicará que la tensión de pico en el tiempo será de 311,12 voltios. Si la frecuencia es de 50 Hz, entonces el periodo será de 20 milisegundos. La segunda señal aparecerá desfasada 120 grados en el espacio, lo que implicará que estará desfasada un tercio del periodo. La otra señal, desfasada 120 grados respecto de la anterior, implicará que está desfasada un tercio del periodo más. Por último, un tercio del periodo más, volveremos a la señal original.
Si sumamos las tensiones en forma vectorial, observaremos que la suma da igual a 0. Si las tres tensiones no son exactamente iguales, aparecerá una corriente que circula interiormente por el triángulo. Esta no es la forma como se conectan los generadores y transformadores trifásicos. En la conexión en estrella, los devanados de las fases de un generador se conectan de modo que los inicios de los devanados se unan en un punto común. Este punto común se lo suele denominar tierra. Se dispone de una línea de 3 conductores de fase y un conductor común que se lo denomina tierra, 4 en total. Ahora veremos el diagrama vectorial y temporal de la tensión sobre los bobinados en la conexión en estrella. Partiendo de la tensión del primer bobinado de 220 volts, observaremos que los otros dos bobinados estarán desfasados un tercio del periodo respecto de este. Si analizamos la tensión entre los extremos de dos fases de la línea, podremos ver, al hacerlo en forma geométrica, que la tensión que va a haber entre ellas va a ser de 380 volts, o sea, 220 por la raíz de 3. En este caso, la tensión entre dos conductores de fase de la línea es de 380 volts y la tensión entre cada uno de los conductores y tierra es de 220 volts. Como podemos observar en este esquema, la tensión de cada uno de los conductores RS y T respecto de tierra es de 220 volts, pero cualquier medida entre dos conductores de la línea nos dará 380 volts. De esta forma tenemos un sistema que podemos aprovechar o los 220 volts o los 380 volts.